Cuando hablamos de superar límites, claro, estamos hablando aquí a empresarios aragoneses y decir que los empresarios aragoneses superan límites es una redundancia, porque lo hacen continuamente, ¿no? Pero, ¿qué es realmente superar límites? Superar límites, hay tres tipos de límites fundamentales a los que nos enfrentamos. Uno primero, que es el que nos ponen los demás, aquellos que nos dicen lo que no puedes hacer, los que continuamente nos explican lo que no podemos hacer. Hay otro tipo de límites que son aquellos que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Y hay un tercer tipo de límites que es el que nos pone el entorno en el que nos encontramos. El primer tipo de límite es el cuando nos dicen lo que no puedes hacer. Este fin de semana pasado estaba en Panamá con el expresidente Flores de El Salvador y me contaba que durante un mes estuvo viviendo en la selva. No fue un capricho, la verdad es que fue a la selva a hacer una visita, pero tuvo una enfermedad por la que perdía la sangre, se desangraba, y tuvo que ser atendido por un brujo. Decía que, me contaba el presidente Flores, que había estado un mes en la selva y que no había sido por gusto, que había sido porque había tenido un problema de que se desangraba. Así que tuvo que ser asistido por un brujo que con unas hierbas masticadas pues consiguió curarle. Y en toda esa estancia, claro, pues él hablaba con el brujo. Y él le preguntó al brujo cuáles eran las claves que le entendía para la vida. El brujo le dijo que la primera era el contacto con la naturaleza. La segunda, el silencio. Y la tercera, y más importante, era estar alejado de la gente negativa. Claro, cuando me lo cuenta le digo, iba, como los psicólogos dicen lo mismo, pero 500 años más tarde. Resulta que los brujos en las selvas ya se alejaban, ya querían que la gente se alejaba de la gente negativa. Esto es algo que vivo muy a menudo. A mí cada vez que vengo a España me dicen, oye, Yago, ¿y cómo ves el ambiente? Pues bien. Hombre, si quiero leer noticias agradables, leo el Marca. Pero por lo demás, bien. Esto se repite día a día. Nos encontramos con gente que nos dice que mal, la situación está muy mal, así no voy a salir, así no voy a avanzar, así no voy a caminar, así me voy a fracasar, me voy a hundir, me voy a arruinar. En la tribu esta que estaba en Guatemala, lo habrían echado de la tribu. Yo me pregunto qué sería, de qué modo mejoraría nuestra vida si dejáramos de escuchar o pidiéramos que se callen las personas que no nos hacen más que transmitir mensajes negativos cada día. Mirad, yo una vez estaba en una conferencia en México en la que había mucha gente, pero era un foro muy, muy grande, y entonces la gente estaba sentada muy arriba. No era como este público, esto es un público en TED. La gente estaba sentada muy arriba, y entonces me estaban presentando 5 personas. 2 de ellas eran el alcalde y el teniente de alcalde de la ciudad en la que yo me encontraba. El caso es que, al ver a toda la gente ahí arriba, le digo al alcalde que me iba a presentar, oiga, si no le importa, ahora mientras que me presenta, dígale a la gente que baje más para abajo, que va a ser mucho mejor para la conferencia. Me dicen, Yago, esto es imposible. Digo, a ver, ¿cómo que es imposible? Le dicen a la gente que baje y... no sé. No, es que la gente de este pueblo no se le puede decir que bajen hacia abajo, o sea, la gente de este pueblo no va a bajar. Entonces me acerco al teniente de alcalde, que era un poquito más joven, que digo, bueno, a ver si tienen la mente un poco más abierta. Le digo, oye, que me acaba de decir tu alcalde que la gente no va a bajar, que es imposible que bajen a atender a la conferencia. Dice, no, es imposible. O sea, a la gente en este pueblo le dices que bajen y se van de la sala, ¿eh? Y mucho más si eres extranjero, bueno, se van a ir de la sala todos. Claro, la teoría dice que hay que conocer a tu público, ¿verdad? Los libros nos dicen, cuando esto de hablar en público, dicen, tienes que conocer a tu público. Tienes que conocer las cualidades de cada una de las personas de tu público. Y claro, mejor que el alcalde no le iba a conocer yo el pueblo. Y era verdad, yo mejor que el alcalde no conocía el pueblo. Mejor que el teniente alcalde no conocía el pueblo. Y era verdad, no lo conocía el pueblo.
Pero yo sí tenía algo claro. Yo tenía claro que si ellos no bajaban no íbamos a aprovechar la tarde. Así que le digo al alcalde, ¿de verdad no lo puedo intentar? Me dice, no, esto es imposible, no se puede hacer. Y si lo haces, vamos a tener un problema en el ayuntamiento. Digo, bueno, pues no se preocupe, que yo lo arreglo. Vale. Pero tenga cuidado, ¿eh? Vale. Me toca hablar. Miro al público. Les digo, disculpen, acabo de preguntarles a su alcalde si ustedes podían bajar aquí abajo y me han dicho que la gente como ustedes no baja para escuchar conferencias como estas. Digo, ¿les podrían demostrar que no tienen ni idea de cómo son y bajan aquí abajo? Y se levantaron todos y bajaron. Cualquiera habría pensado que eso no era posible. A menudo estamos rodeados de situaciones que nos parecen imposibles. Y puede ser que no tengan solución, pero la única manera de afrontarlas es con la determinación de que van a salir bien. La única manera de afrontarlo es de que va a salir bien. Ayer me preguntan, oye, Yago, ¿cómo te sientes para? Digo, bien. Y digo, ¿pero te sientes bien del todo? ¿Pero estás seguro? Digo, ¿pero qué posibilidad hay si no? Y si me tengo que sentir mal, ¿para qué te voy a decir? Si queremos provocar grandes cambios, tenemos que confiar en que esos grandes cambios se van a producir.